Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el cefalograma de McNamara. Es otro de los cefalogramas muy utilizados en nuestro medio para hacer diagnóstico ortodóntico. ¿Qué características tiene el cefalograma de McNamara? Que es un estudio eh, que está basado principalmente en medidas lineales, no angulares, tanto como vimos en Yaraba. Va a analizar la relación intermaxilar en sentido sagital, es decir, que relaciona el maxilar superior con el maxilar inferior, y le agrega el estudio de los cambios y o alteraciones verticales, o sea, la relación que hay sagitalmente entre ambos maxilares y la relación vertical también entre ellos. Y estudia el estado de las vías aéreas. ¿Cuáles son los planos y medidas que vamos a realizar en este estudio esqueletal? Que para realizar básicamente el estudio esqueletal, lo que vamos a primero tener que determinar es la vertical de McNamara, que es una perpendicular a Nation, que ya vamos a mostrar cómo la vamos a realizar. Otra de las medidas es una distancia lineal al punto A Nation perpendicular, que se llama, porque una vez que yo tengo marcado esta perpendicular de Nation, voy a medir la distancia que hay a este plano desde el punto A. Después la distancia que hay del pogonio al Nation perpendicular, la longitud que tiene el maxilar superior, la longitud que tiene la mandíbula y la altura facial anterior-inferior. Cuando nosotros decimos que vamos a marcar Nation perpendicular, lo primero que tenemos que determinar para poder realizar la perpendicular de Nation es Frankfurt. Una vez que yo he determinado Frankfurt, que tengo en mi radiografía el calco realizado correctamente como aquí, voy a trazar el plano de Frankfurt y perpendicular a este, utilizando una escuadra, recién allí voy a marcar el punto Nation. Y así el plano perpendicular de Nation. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este cefalograma de McNamara? Una de las medidas que vamos a analizar es la posición que tiene, como dijimos, el punto a este plano. También vamos a ver la distancia que tiene el pogonio a este plano. Y vamos a hacer de esta manera una relación en sentido sagital de cómo se encuentran los maxilares. Como ustedes habrán visto, para trazar esta perpendicular, yo utilicé una escuadra que la pose sobre este plano de Frankfurt y desde allí lo prolongué al punto Nation y permití que bajara esta vertical trazándola con la escuadra, ¿no? A veces lo que suelen confundirse es algunos que lo hacen coincidir con el pogonio, que es el punto más sobresaliente de la sínfisis mandibular, pero no, lo que tenemos que hacer es trazar una perpendicular a este plano de Frankfurt. Es decir, que de esa manera lo que vamos a hacer posteriormente es medir la medida lineal entre estas dos referencias, lo que es la vertical de Frankfurt y el punto A, que así va a relacionar el maxilar superior con la base de cráneo, porque está diciendo dónde se encuentra Nation, que es normalmente desplazado por la base de cráneo en sentido sagital, y el punto pogonio, aquí, que es el más sobresaliente de la sínfisis mandibular, que relaciona la base de cráneo por el Nation con la sínfisis mandibular. Bien, es decir que entonces lo que vamos a ver es, una vez que determinamos dónde está el punto A, vamos a ver qué distancia se encuentra con respecto a esta vertical de McNamara. Bueno, para una dentición mixta, lo normal es que sea de 0 milímetros, significa que coincida con esta vertical, y para un adulto de más 1 milímetro. Significa que si está esta vertical por detrás del punto A, voy a tener un mayor punto positivo, pero si está si está por detrás de la vertical va a ser negativo, y si está por delante de la vertical, el valor es positivo. Con respecto al pogonio, vamos a medir con respecto a la vertical
En la dentición mixta es normal que sea menos 8 a 6 milímetros, es decir, que está por detrás de la vertical. Y en el adulto puede llegar entre menos 4 a 0 milímetros, puede llegar a tener hasta 2 milímetros por delante en los hombres. ¿Y por qué dirán esta diferencia? Y porque el crecimiento durante toda la vida, principalmente hasta que llegamos al brote puberal de la mandíbula en sentidos sagitales, por eso que va a existir una diferencia entre el valor normal de un adulto y de un niño en dentición mixta. Es decir, que una vez que valoramos esto, podemos ir al análisis. ¿Cómo sería entonces? Entonces tengo Frankfurt, tengo la vertical de McNamara, y en algunos casos puede ser que este punto A esté adelantado 6 milímetros, por ejemplo, con respecto al pogonio, con respecto al punto A. Y aquí podemos ver que el pogonio coincide. Es decir, que el problema que tiene este paciente es la posición del maxilar superior, porque está 6 milímetros por delante. En este paciente, 0 milímetros, dijimos que estaba dentro de la norma, es decir, que el problema está en el maxilar superior. O sea, que esta vertical me está diciendo sagitalmente en qué maxilar, si tengo una clase 2 o una clase 3, está el problema. Con respecto a este otro paciente que podemos analizar, vemos que el maxilar superior está ubicado correctamente, pero el pogonio está 14 milímetros por detrás de esta vertical. Es decir, que la mandíbula está en una posición retrognática. Y ahí tendremos que ver luego en las otras relaciones si lo que necesitamos es estímulo a la mandíbula o qué pasos a seguir de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Es decir, que otra de las medidas o análisis que vamos a realizar en McNamara, como dijimos recién, recién vimos cómo es la posición de los maxilares con respecto a la base de cráneo, pero ahora tenemos que ver si esos maxilares tienen una longitud adecuada o es inapropiada. Y si tenemos que motivar o estimular el crecimiento de algunos de estos maxilares o frenar el crecimiento de algunos de otros. Es por eso que vamos a estudiar lo que es el triángulo de McNamara, que va a estar conformado por condilion, que es el punto más medio y superior del cóndilo, a lo que sería el punto A, ¿no? Es decir, que es la distancia del cóndilo en el punto A, ese lo vamos a llamar longitud media facial. También vamos a medir el condilion a nation, que es en realidad la intersección de la profundidad facial y la plano mandibular. En esa intersección vamos a mandar nation, que sería la longitud mandibular, y por último lo que es la altura facial anteroinferior, que va a estar, y acá prestar atención y no confundirse, de la espina nasal anterior al punto mentoniano. Significa que las referencias hasta ahora que utiliza McNamara es nación, bueno, el plano de Frankfurt, espina nasal anterior para la altura anteroinferior, el punto A, donde vamos a evaluar la posición en sentido sagital con respecto a McNamara y además la longitud del maxilar. Y por otro lado, también estudiaba el pogonion a nivel de la mandíbula con respecto a la vertical, nation, que sería la unión de los planos, como dije, facial y mandibular, y también estudia el mentoniano, o sea, 3 puntos mandibulares a tener en cuenta y para no confundirse. Una vez que determinamos este triángulo de McNamara, vamos a medir la distancia o la longitud que tienen estos planos. La longitud maxilar normal desde condilion al punto A tiene que ser entre 85 y 100 milímetros. La longitud mandibular, por supuesto, correspondiente con la edad. Siempre partimos de los 9 años. La longitud mandibular es de 105 a 130 grados y la altura anteroinferior de espina nasal anterior a mentoniano es de 60 a
70 milímetros. Bueno, este, como decimos acá, se mide desde la espina nasal anterior al punto mentoniano. Fíjense lo que es importante de tener en cuenta aquí. Puede ser que a lo mejor no tengamos acceso a una tabla, pero podemos ver que aproximadamente existen 20 milímetros de diferencia entre maxilar superior e inferior para hablar que tenemos una relación normal. Y bueno, entre 60 y 70 significa que 20 entre superior y lo que sería la altura anterior-inferior. Y acá vamos a tener la tabla. Entonces, vamos a ver que para un maxilar de 80 milímetros de longitud, corresponde una mandíbula de 97 a 100 y una altura facial anterior-inferior de 57 a 58 milímetros. Y de esa manera nosotros vamos anotando. ¿Cuál es la longitud maxilar de mi paciente? Bueno, tiene 80 milímetros. Para esa longitud de 80 milímetros, ¿qué longitud mandibular corresponde? 97 a 100. Entonces anotamos en la otra columna de 97 a 100 y vamos a evaluar cuál es el valor que tiene también nuestro paciente. Una vez que obtuvimos el valor que tiene nuestro paciente, vamos a ver en esa longitud mandibular cómo se encuentra ese valor. Y en la tabla de normas compuestas vamos a anotar cuánto es lo que correspondería para esa mandíbula. ¿Ah? Es importante tener en cuenta la edad que tiene el paciente porque de acuerdo a la edad puede aparecer modificaciones a lo que corresponde con respecto a la longitud mandibular. Y con respecto a la altura facial anterior-inferior, anotamos la medida que tiene nuestro paciente y lo que correspondería en realidad a esa longitud maxilar. De esa manera podemos ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos la vertical de McNamara. Observaríamos que este plano mandibular corresponde a 0 milímetros y bueno, el maxilar superior está levemente por delante, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si en realidad nosotros aumentamos esta altura, altura facial anterior-inferior, hay una rotación distal. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestro tratamiento, porque si yo voy a generar una extrusión, por ejemplo, en el paciente, sé que esta mandíbula puede dirigirse hacia atrás y hacia abajo. Es decir, que se modifica hasta 15 milímetros. Y cuando tenemos una rotación anterior, esta mandíbula se va a dirigir hacia adelante. Entonces, si nosotros la tenemos a 0, puede pasar que, de acuerdo al tratamiento que realicemos, si estamos cerrando la altura facial anterior-inferior, que esta mandíbula avance. Por eso son situaciones a tener muy en cuenta qué es lo que pasa con nuestro paciente. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo también de Frankfurt, la vertical de McNamara, que vemos que el punto A se encuentra 4 milímetros por detrás. Aquí podemos ver que la longitud maxilar es de 84 milímetros, que la longitud mandibular es de 108 y la longitud de la altura facial anterior-inferior es de 93. En realidad las relaciones intermaxilares está bien, el problema que tenemos acá es la altura anterior-inferior. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? En realidad esto nos da una diferencia negativa en la posición del pogonium de menos 19. Aquí lo ideal es producir el cierre o la disminución de esta altura anterior-inferior para que se produzca una rotación anterior de esta mandíbula. Y de esa manera vamos analizando al paciente. Otro de los análisis que realiza McNamara es el análisis de las vías aéreas. Lo que va a hacer primero es medir el diámetro faríngeo superior, que va a ser la distancia que existe entre la pared posterior de la faringe
y la mitad anterior del velo del paladar. Entonces vamos a medir en milímetros cuál es el valor de esta distancia. Lo normal es que sea de 17,4 más menos 4 milímetros para considerarlo como normal. Aquí podemos ver uno normal y uno disminuido. ¿Qué es lo que nos va a estar dando el aumento o disminución de este paso de aire? Es la presencia de las adenoides que se encuentran aquí. Es en la pared posterior de la faringe donde se encuentra la presencia de las adenoides. Y el diámetro faríngeo interior que se va a medir sobre el plano mandibular desde la pared anterior a la pared posterior de la faringe. ¿Cómo lo podemos ver? Sobre el plano mandibular. Aquí, ¿qué es lo que nos puede quitar espacio por el flujo de aire? La presencia de amígdalas. ¿Qué también es importante en esto? Con respecto a la posición de los maxilares, porque si nosotros a veces tenemos un paciente clase 3, está disminuida el diámetro faríngeo superior, estimulando el crecimiento del maxilar superior, este diámetro faríngeo superior va a aumentar. Una vez que hemos analizado McNamara, también vamos a entrar a lo que es solo el área de la cefalometría de Ricketts, donde vamos a hacer el análisis del área dentaria, porque es muy importante para nosotros conocer la inclinación que tienen estos elementos dentarios. Es decir, que para el análisis de esto vamos a evaluar cómo se encuentran los incisivos inferiores. Esto lo vamos a evaluar con respecto al plano A, Pogonion. El Pogonion recién lo estuvimos viendo en McNamara y el punto A ya lo venimos viendo desde Sarabat. Entonces, ¿qué distancia se encuentra el incisivo inferior con respecto a este plano? Para que tenga una buena distancia tiene que ser 1 milímetro más menos una desviación estándar de 2. También vamos a evaluar cuál es la inclinación del incisivo inferior. Para determinar la inclinación del incisivo inferior vamos a marcar el eje del incisivo inferior y vamos a medir la inclinación que este va a tener con respecto al plano apogonio, que ya lo marcamos, para determinar la posición en sentido sagital de este incisivo inferior. Y allí vamos a medir la angulación de este incisivo y eso nos va a dar la inclinación hacia vestibular que tiene nuestro incisivo inferior. También vamos a medir la inclinación del incisivo superior, que lo normal tiene que ser de 28 grados más menos 4. Lo vamos a realizar de la misma manera. Vamos a marcar el plano apogonio, el eje del incisivo inferior y así vamos a medir la inclinación de este incisivo superior. Por otro lado, tenemos que medir la posición del incisivo inferior con respecto al plano cruzal. Aquí lo vamos a ver. El incisivo superior se tiene que encontrar entre 1 milímetro y 1,25 milímetros por arriba del plano oclusal. Ya sabemos que cuando hablamos de las llaves de Andrews, estuvimos diciendo que este plano tiene que ser lo más plano posible. Por eso, encefalométricamente lo podemos medir y determinar cómo se encuentra el incisivo con respecto a este plano. Lo normal es que sea de 1 a 1,5, también con una desviación estándar de 2 milímetros. Y así poder determinar si tenemos una curva de Fick muy marcada o no. Y por otro lado, vamos a medir también el ángulo interincisivo, que lo vamos a marcar teniendo en cuenta el eje del incisivo superior, eje del incisivo inferior y donde se intersectan, así vamos a poder marcar la inclinación de este ángulo interincisivo, que tiene que ser lo normal de 130 grados más menos 10 grados de desviación estándar. Bien. Bueno, de esta manera hemos terminado con las clases de cefalometría. Les recomiendo para que se guíen en el estudio de este tema, ya sea Sharbat, McNamara y lo que hemos visto de análisis dentario según Ricketts, del libro de Gregoret, que está explicado de una manera muy simple y muy didáctica.
Hasta luego.